Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar allí, gracias por abrir esta ventana. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Manual. El tema interesantísimo, está en el tapete. ¿Quién no habla de que fulano es un narcisista, ella es una narcisista, acabó con mi vida, se burló de mí, se aprovechó de mí? En fin, el tema justamente esta patología, y para ello me voy a España para hablar con Luis Mariano Blanco, autor de varios libros. Luis, gracias por estar en Sin Manual. Gracias de nuevo, Ana. Encantado de estar aquí contigo. Así es, porque este es un nuevo capítulo, vamos a grabar dos, entonces ustedes van a tener disposición de ellos. A ver, Luis Mariano es autor de Juego de Almas, El Resurgir del Yo, que bueno, supongo, además que no les he comentado, viene de su propia experiencia, justamente con relaciones con personas narcisistas. Prólogo a un trabajo de sombras y diario de gratitud, sueños y manifestaciones. Muchos elementos por los cuales valoro profundamente todo el testimonio de Luis, y es que viene de su propia experiencia, que viene desde la sanación, y justamente quiero que hablemos de esto, si se puede salir de una relación así, y además es hombre, y esto, no sé, las mujeres somos más abiertas, y entonces somos más dadas a hablar del corazón. Que lo haga un hombre lo hace más genuino incluso y muy valiente, Luis. Yo te felicito por eso. Muchas gracias. Yo creo que, bueno, no lo hice con ningún motivo especial, simplemente sentí que debía de hablar de esto para ayudar a tantas personas como pudiera con mi experiencia, y actualmente es a lo que me dedico, ayudar a personas que están pasando o todavía están atrapadas en este vínculo. Y claro, desde la experiencia cambia mucho absolutamente todo, porque uno ya ha recorrido el camino, ha probado varios y sabe cuál funciona y cuál no. Así es. Ese término, eso está de moda ahora. Es que ahora que surgieron los narcisistas, como por ejemplo la palabra tóxico. Entonces, esta relación es tóxica. Hace 30 años uno no usaba esa palabra para hablar de una relación. Entonces, ahora todo es tóxico. Entonces, ahora todo el mundo, ese es un narcisista, esa es una narcisista. ¿Eso está de moda? ¿Eso es nuevo? ¿O eso existe desde siempre? Esto existe desde siempre, desde que la humanidad es humanidad. Lo que pasa es que antes quizá lo llamábamos, esa persona es una HP, por ejemplo, ¿no? pero sí, y ahora lo bueno es que con las redes sociales pues se habla mucho. Tampoco Claro. es siempre la persona narcisista, o sea, porque se utiliza muy libremente el término, ¿no? Pero sí, ahora se habla mucho más, y esto es bueno porque es totalmente necesario poder identificar este tipo de patrones para protegerse uno, ¿no? Ok, banderas rojas para identificar a una personalidad narcisista. Bueno, banderas rojas, primero, que quieren todo súper rápido, que te muestran lo que estás esperando a ver. Bueno, son personas, sobre todo, bueno, da igual, en hombres o mujeres, actúan todos igual. Van a cumplir todos tus deseos, te van a dar todo multiplicado por 1000, todo lo que estás esperando en una relación, sobre todo al principio, para conseguir engancharte. Y lo van a hacer a base de provocarte esas emociones tan fuertes y luego incorporando bajadas. O sea, te suben al cielo y luego te tiran al suelo, te vuelven a subir al cielo, te vuelven a tirar al suelo, y eso es lo que produce que se produzca ese enganche del vínculo traumático a razón de los químicos que segrega nuestro cerebro, y por lo que es tan difícil de salir. Tú decías, nos dijiste que el narcisista o la narcisista es un niño roto. Exactamente. Son niños rotos que ellos saben que de alguna manera están vacíos, y lo único que llena su ego es ser el centro de atención, y que precisamente eso, o sea, tener la atención, la admiración de los demás, y es lo que les alimenta, lo que les hace sentir bien. Pero al final se cansan pronto de eso y necesitan otra serie de combustibles, otras personas, para que les alimenten su ego. En el fondo son unos profundos infelices. Totalmente, no tienen autoestima ninguna. Lo que pasa es que utilizan esas máscaras, sobre todo el narcisista grandioso, de mostrarse ante los demás, pero realmente es una máscara, es una actuación que está haciendo, porque es la única forma de conseguir esa atención, de ser el centro y de alimentar su ego roto.
Ok, no, la realidad, el bombardeo de amor en la fase inicial, donde hay incluso hasta puede asfixiar a la pareja que está enamorando de tanta cosa, de tanta presencia, de objetos materiales, de regalos, de anticiparse. Luego viene esa fase donde ya ese narcisista se aburre. ¿Por qué la víctima sigue? Se queda Sí, enganchada. claro, primero por dos razones. Lo principal es el vínculo traumático que se genera a raíz de los químicos que segrega nuestro cerebro en esos estados emocionales y luego porque entramos en disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva lo que hace es confrontar dos ideas de esta persona me ama y es el amor de mi vida y me lo está diciendo a cada momento y a los 10 minutos se convierte en un diablo que me humilla, que me menosprecia, que me invalida, que me hace la ley del hielo, que me ignora y entonces eso genera que en nuestra propia mente no podamos llegar a entender eso, con lo cual nos desarma porque nos desconecta de la realidad de quiénes somos y estamos ya a su entera merced. Porque vamos a seguir esperando que vuelva esa persona que conocimos al principio, porque ya la hemos idealizado. Y entonces aguantamos y aguantamos y aguantamos esperando que vuelva otra vez esa versión de esa persona. Somete a la víctima la monta en una montaña rusa de emociones. Así es, así es. Ahí, al principio en el Love Bombing es todo maravilloso, todo increíble, cualquiera firmaría por tener una relación así, pero cuando el narcisista considera que ya estamos enganchados, empieza a devaluarnos con la triangulación, con el gaslighting, multitud de técnicas Ok, ¿por qué para... no nos vas definiendo qué es la triangulación, qué es el gaslighting? Sí, la triangulación es utilizar a otras personas o cosas o situaciones como para ponernos en confrontación con esa persona. Por ejemplo, te puedo hablar de un compañero de trabajo, pues con mi compañero de trabajo me río muchísimo, encajamos genial, entonces eso te va a hacer que entres en una especie de confrontación, que te vas a poner como un poco celoso, vas a notar quizás que esa atención es desmedida por ese compañero o compañera de trabajo, con lo cual vas a reaccionar y eso es lo que busca. Al final el narcisista se alimenta de las reacciones que te provoca, de saber que tiene el control y poder sobre ti. Y eso es lo que les hace alimentar su ego y su yo roto. O sea, sabe que tiene el control sobre ti, que puede moverte como quiera emocionalmente y eso es lo que les alimenta realmente. Ajá, hablaste de eso. ¿El gaslighting, qué es eso? El gaslighting es, lo luz de gas, es como, por ejemplo, tener una discusión de cualquier cosa, de lo que sea, de la cocina, y es hacerte creer que eso que has visto, que has vivido y que has participado no ha existido, que estás totalmente equivocado. O sea, por ejemplo, puede ser esconderte las llaves del coche y luego ponerlas encima de la mesa y decirte, pero bueno, si llevan aquí toda la mañana, es que no las has visto. O sea, porque así te hacen dudar de tu propia realidad. Y entonces ahí al final lo que vas haciendo es buscar la culpa en ti en vez de en ellos, con lo cual eso te confunde muchísimo más y muchas víctimas acaban pensando que es que están locas, que tienen un problema realmente ellos porque es algo tan surrealista lo que hacen, lo que muchas veces hacen para precisamente eso, para volvernos locos y que vivamos, que no nos demos cuenta de la realidad. Ajá, pero entonces aquí, a ver, porque entiendo que puede haber una fase donde el narcisista ni siquiera está consciente del daño que le hace a la víctima, que cuando la idealiza y la enamora y le hace ese bombardeo de amor, puede ser inconsciente porque está efectivamente idealizando a la víctima, luego se aburrió y entonces comienza a sacar lo peor de él o lo peor de ella porque está aburrido, pero eso de agarrar las llaves y esconderlas, ya eso es algo consciente. Sí, sí, totalmente, no. Para mí son conscientes desde el principio, o sea, ellos tienen una estrategia para conseguir, lo que pasa que idealizan a la persona, y yo como lo llamo, viven en su mundo de piruleta, pero ellos cuando empiezan con una persona ya tienen la estrategia preparada, ya saben lo que tienen que hacer y saben el ciclo. O sea, esto para mí es totalmente consciente. Ellos no son conscientes del trastorno, ellos entienden la vida así, que es lo difícil de entender. Desde una mente normal, una mente empática, es muy difícil ponerse en la mente de un narcisista, porque la estructura es totalmente distinta. Ellos no sienten empatía, pero sí saben el daño que provocan, claro que lo saben. Ok, la empatía es tener la capacidad de ponerte en el lugar del otro.
y decir, caramba, por ejemplo, no sé, mi pareja está triste por tal cosa, yo voy a acompañarlo, voy a guardar silencio y conectarme y no voy a hacer la fiesta que tenía organizada, la voy a suspender porque mi pareja no se siente bien y tal. No son empáticos, pero con nadie, el narcisista no es capaz, no tiene esa posibilidad de ser empático. Sí, o sea, lo que tienen es empatía cognitiva, es decir, que han aprendido a ser empáticos, pero realmente no lo sienten, no tienen esa conexión emocional. Con lo cual, claro, ahí está el problema, que la mayoría de las víctimas intentan entender al narcisista comparándolo como ellos actuarían o Claro, reaccionarían. Normalmente nos vinculamos con personas afines a nosotros, tanto en principios como en valores, y esperamos esa reacción de esa persona con la que estamos en claro, pareja. claro. Aunque no nos olvidemos que esto también sucede en familias, padres, hijos, madres, compañeros de trabajo, amigos, aunque aquí estamos hablando ahora más de la pareja, ¿no? Pero es así, o sea, al final el narcisista es una persona que necesita suplemento narcisista, necesita esa atención, esa validación constante, pero siempre son personas totalmente parasitarias, porque utilizan a las personas como simples medios para conseguir lo que quieren. Ok, no quisiera dejar de hablar de la madre narcisista, pero quiero completar el tema pareja. La pareja, la víctima de un o de una narcisista, tiene características especiales, supongo yo, y una de las primeras es tener baja autoestima. Porque quien tiene baja autoestima, incluso tú acotabas, esa gente que podemos tener, a ver, aquí está, la necesidad de validación, Claro. esa mujer o ese hombre que a lo largo de su vida ha tenido que mendigar amor porque de pequeño fue un niño o una niña no querida, buscar quien te salve porque de pequeño te sentiste frágil y te sentiste que nadie te rescató de lo que, o sea, la víctima tiene que tener unas características especiales porque una gente con los pies sobre la tierra y con autoestima no cae ahí, ¿no? Es muy relativo, ¿eh? Porque si un narcisista quiere va a caer porque te va a hacer el traje a la medida y todas las Ok, personas tienen algún tipo de claro, vulnerabilidad, sea la que sea. O claro. sea, yo he tratado con psicólogos que han caído y dos de ellos eran catedráticos y me decían, o sea, que es que no lo he visto venir y no sé salir. Psicólogo, O sea, y claro, psicólogos, wow. ellos me decían, oye Luis, es que yo no puedo hablar con un compañero porque ¿dónde va a quedar mi estatus, ¿no? De psicólogo, de catedrático. Y esto le pasa a cualquiera, o sea, no hay nadie que esté exento porque ellos, como te elijan de víctima, van a estudiarte y claro, tú como una persona normal no estás estudiando al otro para ver cómo puedes sacarle algo, pero ellos sí, desde que han crecido se han dedicado a eso toda la vida. Entonces, es muy complicado. Esto es como un ladrón. Si quiere entrar en tu casa, pongas lo que pongas, al final, como quiera entrar, va a entrar, porque se dedican a ello. Entonces, no es que siempre, por supuesto que hay unas cualidades de la víctima que siempre es más accesible o le hacen más vulnerable, y son esas heridas o esos anhelos, pero realmente la autoestima, bueno, no todo el mundo tiene la autoestima siempre bien. Yo en el momento que me vi en esta relación, yo estaba en los mejores momentos de mi vida, pero me mostraron algo que quizás estaba esperando yo, que quizás creía que ya me merecía, y entonces supieron leer eso muy bien y a partir de ahí fue cuando me engancharon. Yo, como dice Iñaki Piñuel, las víctimas de las personas narcisistas, ante todo, son de los mejores seres humanos que te puedes encontrar en la faz de la Tierra, porque son personas generosas, son Así personas es. que aman, son personas comprensivas, son personas que perdonan, que dan oportunidades. Y eso muchas veces está como confundido un poco, ¿no? Como que tiene un problema la víctima y realmente para mí son virtudes, pero sí es cierto que al tener esa empatía, al tener también quizás esa pequeña necesidad de aprobación, de validación, pues nos vemos envueltos en esta vorágine psicopática y resulta ser muy peligroso. En ese trabajo tan valioso que realizas en las redes, siempre obviamente estás dirigiendo el mensaje a la víctima y en sintonía con lo que acabas de decir, que me parece particularmente hermoso, una de las frases que rescaté que tú has dicho es, no fuiste ingenua, fuiste generosa, creíste. Y es Claro. justamente lo que estás reflexionando ahora. Porque, claro, la víctima luego dice, bueno, cómo fui tan estúpida, cómo caí, cómo creí, cómo es posible, cómo hice todo lo que hice. Y al final, pues más bien responde a una esencia de nobleza.
Claro, pero al final también eso forma parte de la programación que te hace la persona narcisista, A que ver. digamos te confronta contigo totalmente. Te rompe todos tus esquemas y al final te sientes culpable de todo eso que te está diciendo, ¿no? Y bueno, es totalmente lógico y normal, pero el camino es al contrario, es reconocerte, entender que tenías las herramientas y el nivel de conciencia que tenías y a partir de ahí abrazarte y empezar a sanar y a transformarte. Ahora, ¿cómo logra el narcisista separarte de tu esencia? Claro, pues con toda esta manipulación tan sutil que es poquito a poco, con frases que te van denigrando, que te van poniendo alerta, pero enseguida te da una muestra de cariño, entonces no llegas a entenderlo. O sea, es que es tan sutil porque es día a día, es que es simplemente, no sé, ir por la calle caminando y de repente ir delante de ti unos pasos, como que tú quedas siempre por detrás. O sea, y tú lo vas notando eso, pero cuando le dices, oye, no vayas, ay, no, no pasa nada, cariño. Entonces empiezas como a dudar, ¿no? O simplemente, yo qué sé, una persona que come chicle y de repente un día llega y te dices que me horroriza verte comer chicle, el ruido ese que haces. Y entonces tú te quedas un poco, oye, si llevo toda la vida. O sea, son cosas tan raras que te rompen tanto los esquemas que al final tú entiendes o te hacen creer que el problema lo tienes tú. Entonces, poquito a poco te van minando la autoestima, te van minando la autoestima y como ya te han enganchado porque te han ido dando lo que querías, empiezas a comportarte de tal manera para recuperar esa versión de esa persona de cómo era al principio. Y entonces te metes ahí en un bucle que es muy difícil de salir porque no estás viendo la realidad de lo que está pasando. Y esa víctima del narcisista a veces incluso se aleja de su entorno, se aleja de sus amistades, de sus seres queridos, porque hasta le da pena hablar de la relación en la que está metida y la que no puede salir, o siente que no puede salir. Claro, bueno, eso es una táctica que utiliza el narcisista y es separarte de tu entorno, porque como sabe lo que va a hacer para que no tengas a quién recurrir. Entonces eso lo utilizan mucho, pues con los hermanos, te hacen cualquier comentario, cualquier situación normal de una familia, le dan la vuelta para hacerte pensar que lo están haciendo aposta o que les hacen sentir mal o que tu hermano me ha mirado mal, que no me encuentro bien. Entonces al final te van aislando poco a poco de la familia, de los amigos, o esta amistad no me gusta cómo te mira o no me gusta esto que ha hecho, porque así lo que consiguen es que no tengas dónde recurrir cuando tú te des cuenta de la situación. Y y aparte que muchas veces, claro, las víctimas no pueden, pero esto suele suceder después, no pueden hablar con su entorno cercano, primero por ese aislamiento previo y segundo porque las personas normalmente no entienden esto. Entonces, como no lo entienden, muchas veces Claro. tienden a revictimizar a la víctima porque consideran que es una relación normal que ha salido mal y ya está, pero no saben todo lo que hay detrás. Entonces es algo muy, muy complicado. Claro, y además que la víctima, si tiene varios intentos por terminar esa relación y no puede, entonces el entorno no la comprende o no lo comprende. Dice, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué no puedes? Entonces hasta siente vergüenza de, mira, no he podido y estoy enganchado en esto, porque incluso se transforma como una adicción. Totalmente, es que es una adicción y la víctima muchas veces le cuesta reconocer y explicar eso porque ella misma se está cuestionando lo que decías al principio, cómo he podido ser tan tonta como no me he dado cuenta, pero es que es normal, o sea, es que es algo que cualquier persona le puede suceder, ¿no? Y si no tienes un círculo cercano fuerte y, y que esté preparado, ¿no? No quizás que no sepa esto, pero que tengas ese apoyo incondicional porque muchas veces la víctima simplemente necesita sentirse escuchada y abrazada. Yo, muchos familiares de personas que tratan conmigo y que hablo con ellos y les digo, es que solo necesita que le escuches y que le valides. O sea, si no sabes qué decir, por favor, no opines, porque cualquier cosa que digas puede ser contraproducente y la víctima lo que necesita es sentir que está acompañada, simplemente, acompañada y que se la cree, que se le valida lo que está diciendo. Tú eres una evidencia de que sí se puede salir y entonces vamos a usar estos minutos que queda del capítulo para que nos hables, porque por ejemplo, volver no significa que te ame, una frase que copié de tus redes, porque claro, son varios intentos y el hombre te vuelve a buscar o la mujer narcisista te vuelve a buscar y tú dices, claro, es que sí me quiere de verdad y tú dices, no, no significa que te ame.
Exactamente. Claro, eso lo utilizan mucho. De hecho, una relación con una persona narcisista puede haber entre idas y venidas, pueden haber 8, 9, 10 o incluso más, y durante años. O sea, es algo muy fuerte, pero hay que entender que la víctima queda totalmente devastada, totalmente sin autoestima, y lo que entiende es que ahí está su lugar seguro, aunque sepa conscientemente que no es así, pero ya entra en juego los químicos a través del vínculo traumático y la disonancia cognitiva, y la víctima duda una y otra vez, duda una y otra vez. Y claro, al menoscabarte tanto la autoestima, las víctimas acaban pensando, porque ya se han cargado el narcisista o la narcisista de hacérselo creer, que no van a encontrar a nadie, que tienen un problema y si no fuera por ellos que iba a ser, que iba a ser de ellos en el futuro. Y entonces esas programaciones al final hacen mucha mella en la persona, y dice, bueno, prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Y es muy triste, pero es así, hasta que la víctima consigue salir de ese embrujo. Irte es elegirte. Exacto. Es, es aprender a poner límites y entender que todo está en ti. O sea, al final el, el tema es que nosotros llegamos a este tipo de relaciones por una serie de patrones y creencias subconscientes, más las que instalan ellos en la relación, y es muy difícil darse cuenta de que te tienes que elegir y poner límites como sea, y es la única manera de salir de ahí, establecer el contacto cero para empezar a bajar esos niveles de cortisol y cortar con la fuente de dopamina, y a partir de ahí se pasa como un periodo de abstinencia, y es cuando podemos empezar a trabajar a nivel, yo lo hago a nivel subconsciente, para ir cambiando todos esos patrones y empezar a afianzarnos en lo que realmente somos. La esperanza, siempre está la esperanza, él va a cambiar, va a volver ese hombre o esa mujer que me enamoró. Es cuestión de, vamos a seguir esperando, es cuestión de tiempo. ¿Qué hacer con esa esperanza? Es positiva. Esa esperanza, no. O sea, la única Ah, esperanza que podemos tener y que realmente es positiva es esperar por nosotros. Si nosotros vamos a cambiar, si nosotros vamos a reconectar con nosotros y darnos cuenta de que realmente nada ni nadie nos puede dar lo que nosotros mismos no nos podemos dar, y que nosotros ya tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. El problema es que hemos estado muchas veces por traumas, heridas, historias familiares, desconectados de nosotros mismos, y buscamos cierta validación o nos validamos nosotros internamente por nuestro exterior, por lo que tenemos, por lo que somos, por cómo nos consideran, y dejamos de darnos valor a nosotros mismos por lo que realmente somos. Cuando lo hacemos a la inversa y empezamos a cambiar por dentro, ya cambia absolutamente todo. Entonces la esperanza hay que tenerlo, pero en reconectar con nosotros y en volver a querernos, a ponernos en primer lugar, y ya está. Es así de sencillo. también tienes acotado allí que ponerte en primer lugar no es egoísmo, es supervivencia. Exactamente. O sea, es que yo creo que nos han programado desde chiquititos, ¿no? Con todo lo que hemos visto y las relaciones familiares y en todo lo que hemos vivido, a que ponerse uno delante es egoísmo. Pero no, no, no. Sí. O sea, primero tú, luego tú y después tú. Porque si, además, si uno no está bien, no puede dar nada bueno al exterior. Entonces uno tiene que estar completo y no necesitar absolutamente nada a nivel externo para poder dar lo que te sobra. Luis, ¿se puede salir solo o sola de una relación así? Yo salí solo. Mi caso es un poquito más especial porque ya llevaba muchos años de una relación anterior muy tocado, y tuve que hacer un trabajo muy grande de 24/7 durante un año y medio. Y luego tuve mucha suerte porque entendí muchas cosas a nivel espiritual que me hicieron entender cómo es esta realidad y cómo son las personas, y sobre todo cómo soy yo. Y a partir de ahí, que hice esa reconexión conmigo, pues fue cuando pude salir. Efectivamente se puede salir uno solo, pero se necesita mucho tiempo y quizás suerte. Ah, y tú hablabas de estrés postraumático. Se puede salir, pero ¿cómo queda para el individuo, la víctima, una nueva relación y no volver a caer y no repetir en bucle la historia? Claro, eso pasa por sanar y transformarse. Y para mí la sanación, no hay sanación si uno no llega a transformarse. Entonces es muy fácil, y muchas personas, y lo veo diariamente, que vuelven a caer en vínculos Claro, porque no han hecho el trabajo, no han terminado de sanar. Entonces queda la hipervigilancia, o muchas personas ya entienden que todo el que viene es un narcisista, y no es así. y no es así. Y
Claro, y muchas veces volvemos a caer y lo lógico es que cuando hemos pasado por una relación de este tipo y no hemos sanado realmente, volvamos a caer con otro igual. Porque al final esto va por vibración y una persona sana emocionalmente no se va a vincular con otra persona que no tenga el trabajo hecho. Digamos que esté en un nivel inferior, aunque aquí no hay niveles, ¿no? Pero lógicamente la persona que ha hecho el trabajo no va a ir a una relación a tirar de otra persona. No, va a buscar una persona que esté a su mismo nivel. Entonces, lo más fácil es que encontremos personas que estén igual o más rotos que nosotros o que sean unos depredadores emocionales. Caramba, qué complejo todo esto de los vínculos, de las relaciones, qué complejo los seres humanos y qué delicado puede ser caer en una relación así. De cara, incluso me imagino que habrá gente que se habrá suicidado de tanto dolor y tanta desesperación, porque son relaciones que exterminan. Sí, la verdad es que es muy triste, pero no es que sea complicado. Yo creo que es que no hemos hecho el trabajo de reconectar con nuestra esencia, de saber que somos seres creadores, de saber que somos seres que lo tenemos absolutamente todo. Claro, Luis, pero disculpa que te ataje, y ya se nos acabó el tiempo hace rato. Eso para una persona devastada es teoría, pero en la práctica dice, ¿qué esencia voy a tener si este hombre, si esta mujer acabó con todo, si él es mi mundo, si ella es mi todo, si ella es la que me validaba, la que me acompañaba, la que me salvaba, me siento sola? O sea, es difícil llegar a, ya va, conéctate, tú claro que eres valiosa, cuando llevas años de no sentirlo así. Claro, pero se puede, por supuesto que se Claro, puede. Es empezar a cambiar el chip, claro, nada más. claro. Ahí está Bueno, el secreto. se puede y esa cuenta de Luis Mariano, que la tenemos ahí anotada, por supuesto, es importantísima para que usted pueda. La verdad, y te doy las gracias por estos minutos, por estos 2 capítulos y por el trabajo valiente y honesto que estás realizando en las redes. Muchísimas gracias, Ana, por darme cabida aquí, poder llegar a muchas más personas que seguramente alguna frase, alguna palabra les pueda hacer un clic y poder entender las cosas y Así lo que es, está viviendo. así es. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Bueno, y Ana. por supuesto agradecerlos a todos ustedes también que estén allí. Eso me parece valiosísimo todo lo que ha dicho Luis Mariano y que les haga clic una palabra, algo, porque a veces, no, que la relación no funciona, y te culpas, y te culpas, y te culpas. No, capaz estás siendo víctima de algo que no es tu culpa. Y bueno, por eso estos capítulos, por eso el mensaje, y por eso llegó a ti hoy. Gracias por estar en Sin Manual y por supuesto la invitación hasta un nuevo capítulo. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.